Bienvenidos a un nuevo capítulo de Donde Dormimos Hoy. Me ven acá adentro de la Pituca, previo a hacer una de las rutas más difíciles de nuestra aventura acá en Perú, y creo que de nuestra vida de rutas. Vamos a hacer el famoso Cañón del Pato, que tiene 35 túneles, un camino que por lo que nos dijeron está bastante averiado, así que bueno, vamos a arrancar despacito. Es considerada una de las rutas más peligrosas del Perú por el tema de sus desprendimientos. Ah, bueno. Más que nada en épocas de lluvia. Así que bueno. Te aviso, conductor. Estamos llamando a las buenas energías para que nos cubran y nos protejan, y ustedes del otro lado que siempre nos cuidan también. Así que vamos, que se nos viene una ruta difícil. Arrancamos. Atravesando una de las rutas más lindas y consideradas más peligrosas de acá del Perú, que es el Cañón del Pato. ¡Tremendo! Estos túneles. No. Tremendo, zarpado. Miedo, me da igual a mí. La verdad, gente, que venimos sufriendo muchísimo. Esta es por lejos la peor ruta que hicimos desde que llegamos a Perú. Son kilómetros y kilómetros de ruta rota. Estamos re desgastados, estamos viendo si podemos frenar, hacer unos mates, todavía nos falta. Tiraba 140 y pico de kilómetros para hacerlo en 3 horas y pico. Sí, muy duro. Estamos re cansados, la camioneta se viene moviendo a full, venimos complicados. Y lo que tiene que es asfalto roto, y él prefiere que sea todo ripio antes que sea así. Pero bueno, vamos, que falta la última parte. Me faltan 83, nos marca. Hasta Chimbote. Y después de un día de ruta terrible, pero terrible, de los peores que hemos atravesado en esta aventura viajera, perdón que hay un viento bárbaro, quería cerrar el día. Encontramos este punto de Overlander, arriba de donde está la ruta 3N. Estamos a 50 kilómetros de Chimbote, que es la próxima ciudad donde nos vamos a frenar. Vamos a descansar un poco, esperemos que mejore la ruta. No frenamos tanto, veníamos muy concentrados por cuidar a nuestra casa, ¿no? Así que bueno, a descansar y mañana a seguir rumbo para la costa. Y ya le contaremos más novedades. ¡Nos vemos mañana! Y así arrancamos el día, matecitos. Y Juan comprando una sandía. Tiene una pinta. Acabamos de pasar por un valle que había sandías, melones, bananas. Hermoso. Todavía estamos a 35 kilómetros de Chimbote. Nosotros vamos a comprar media porque una sandía entera no nos entra en la heladera. Así que tenemos que comprar siempre media o pedacitos. ¿Bebé come sandía, bebé? ¡Ay! Zona toda de cultivos. Hemos visto patronas de diferentes cosas. Sí, banana, mango, sandía que compramos una y zanahoria, vimos. Zanahorias, sí. No, maracuyá, de todo. De todo. Para donde mires hay plantaciones, así que espectacular. Estamos pasando por esta zona donde todo acá se puede cultivar. Capital de la pesca y el acero. Tómate. Y seguimos rutita, paramos a hacer unas comprillas. Sí. Y ahora nos estamos en un Plaza Vea y nos despedimos de Chimbote. Sí, un lío. Mucho lío para nosotros. Aparte, ustedes saben el ritmo con el que venimos, es para abastecerse. Ahora vamos a ver si podemos cargar agua en alguna Ustedes vieron los lugares donde estábamos durmiendo todos estos últimos días, así que vamos a tratar de buscar algo similar acá, pero cerca de la costa. Exacto. Y acá nos quedamos por el día de hoy. Siempre estoy comiendo, gente. Estos días van a ser
de mucha ruta, de dormir en lugares donde vamos encontrando. Ahora paramos acá en Puerto Morín, que es una playa que habíamos visto. Encontramos un punto de overlander como todas las últimas noches. No estamos filmando tanto, la idea es llegar hasta nuestra próxima frontera. Igual vamos a hacer algunas cosillas antes. Siempre hay algo que donde dormimos hoy se tiene entre manos, así que se tienen que quedar. Y como siempre les decimos, si nos quieren seguir acompañando, porque si vienen más países, los invitamos a suscribirse ahí abajo. Hoy Puerto Morín, mañana nadie sabe, así que quédense para averiguarlo. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas Patronushka, y que los cumplas feliz. Ese cumple de la patrona. Feliz cumpleaños, mi gorda hermosa, el sostén de toda esta familia, la persona más importante de mi life. 29 años cumple la Patronushka. Los últimos... 22. 22. Sumar años de más. Los últimos antes de los 30, patrona. Y ahora les voy a contar qué vamos a hacer en este preciso instante. Y para festejar el cumpleaños de la patrona, como estamos acá en la parte de la costa, que ya vieron. Estamos metiendo muchos kilómetros, Sí. Todavía estamos un poquito lejos de la frontera. Y se nos terminan los días acá en Se nos Perú. termina, le tenemos que meter ritmo a full. Pero, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a comprar un plato de mariscos a la patron, que en Yo este me acuerdo caso... la primera vez que salimos en las rutas, que pasé mi primer cumpleaños, compramos rabas también. Acá le dejamos el capítulo para que lo puedan ver. La patrona es fanática de las rabas, así que vamos a ver Acá si... se llama chicharrón de calamar. Y compramos un platito ahí para la patrona, para que disfrute de su cumpleañito. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! Gracias. A comer rico y a festejar. Igual le toca trabajar, a la patrona nunca zafa. No queda otra. Nosotros estamos en Pimentel. Estamos como es como una ciudad balnearia. Está muy bien preparada para el turismo. Se nota que acá viene gente en verano. A 10 kilómetros de Chiclayo. Perfecto, acá me acota la patron. Estamos muy cerca de Chiclayo. Hoy salí a caminar un poco y la verdad que lo vi muy lindo. Está muy lindo. Nosotros vamos a comer acá, en Night Lamp, en este restaurante que me atendió un parcero que se llama Santiago, justo como mi hermano, un colombiano divino. Vamos a comer algo rico. Y después, seguramente, continúa ruta en el día cumpleañero de la patrona. Y acabamos de cargar la garrafa acá en Zipangas, Sí. en Chiclayo. Nos salió los 10 kilos, 38 soles. Ahí nos atendieron esos señores Sí. muy simpáticos. Se lo vamos a saludar. Gracias por Chao, todo. Hasta gracias. luego. Chao, chao. Buen precio. La verdad que sí, buen precio. En comparativa con Argentina y todo, está bien. Está bien porque vimos la garrafa más o menos 20.000 pesos argentinos. Y si hacemos una igualdad entre los precios de Perú y de Argentina, están parecidos. Más, inclusive un poquito menos del de Perú. Dejamos Pimentel, vamos a hacer ruta. Mira el cumpleaños de la Patronushka. Feliz cumpleaños, mi amorcito. Y hacer kilometrito. Y la estábamos esperando. Dijo, se bajó y dijo, vea que consigo. Y trajo un pan dulce. Vamos, patrona, que se viene con todo. Vamos. Y acabamos de llegar a Piura. Miren lo que es esto, el lío que hay. Son 1.800.000 y pico de habitantes. ¿Qué acabo de hacer, Gordi? El video del supermercado. Mostrando precio antes de cruzar a la frontera. Así que se lo vamos a dejar por acá arriba. Nos vamos a ir a hacer los últimos ya pueblos de acá de Perú. Y vamos a ir a una nueva frontera que ya se imaginarán. Estamos yendo rumbo norte. Por ende, Cha, 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 ya le cha. vamos a contar a dónde estamos yendo. Vamos a ver si salimos ilesos de este quilombete, de este lío. Y a terminar de hacer la ruta para ir a un nuevo país. Vengo con las provisiones. No. Lo más importante. ¿Qué creen que es usted lo más importante? Lo leemos en comentarios, si nos conocen. Si te conocen. Pan dulce mini. Vieron que hace un rateo compramos uno grande. Bueno, nos gustó tanto que venimos a comprar estos minis. 1.60, un sol con 60. Así que espectacular. Porque estos se consiguen solamente en una tienda que se llama Tienda Más. Tienda más, sí, con doble S. Así que aprovechen, son riquísimos. Los mejores pan dulces para nuestra marca Zuli. Nos lo llevamos para el próximo país. 10 nos compramos. Tranqui. Y estábamos cargando nafta y se fueron en una camioneta con un señor y era Boris,
que nos dejó esta tarjetita y nos invitó a su hotel, Sol del Valle, que queda en Chulucanas. El tema es que queda para el otro lado donde vamos nosotros, de la frontera, así que lo estuvimos lamentando. Pues nos invitó a pasar una noche súper amable, respetuoso. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Y este capítulo viene un poco entrecortado porque estamos haciendo muchísimas rutas y nos acaban los días en Perú. Ayer le metimos tremendo, llegamos re de noche, así que por eso no hicimos ningún cierre. Les cuento dónde estamos. Llegamos a Suyo. Es uno de los últimos pueblos del norte de Perú. Estamos acá, dejamos la camioneta estacionada para dormir en un grifo, en el grifo cautivo, que queremos agradecerle a Jairo que nos recibió, nos dejó bañarnos, todo. Así que bueno, dormimos acá. Y hoy sí, hoy se viene el gran día, Ahora vamos a ir en búsqueda de la patrona y del melonche que están ahí terminando de preparar todo. Y nos vamos a hacer una nueva frontera, pero ya le vamos a contar todo. Tuvimos que hacer casi 1000 kilómetros en 4 días, una cosa así. Bueno, es duro porque hay que meterle más el trabajo, más los videos de YouTube, más todas las cositas que uno tiene que hacer. Se complica para ir haciendo todo, pero bueno, llegamos porque ya nos quedan creo que 1 o 2 días para salir. Tuvimos ahí el desafío, pero lo hemos logrado, como siempre, gente, vamos todavía. Así que bueno, ahí vamos a arrancar. Vamos a hacer lo último que queda de las rutitas peruanas y se viene una nueva fronterilla. Y ahora sí agarramos rutita. A ver, ¿cuánto queda? Ay no, puse cualquier una panadería. Acá, Macará, 18 kilómetros para cruzar a un nuevo país. ¡Vamos! Y ustedes que ven acá, pasaporte. Ahí, loca, bien piola, Pasaporte sinónimo de frontera, amigo. ¿En qué momento se pasan 3 meses en Perú? No lo sabemos, pero pasaron 3 meses recorriendo este país. Increíble, la verdad. Pero bueno, un nuevo país nos espera, que es tambores. ¡Ecuador! ¡Un país más, patrona! Ninguno de los dos lo conoce, más allá de viajeros que lo único que recibimos son súper cariñosos, súper amorosos, que te reciben como en su casa, que son recopados, así que es todo un universo nuevo que tenemos que descubrir. Pero antes de dejar este hermosísimo país, tenemos que hacer el top 3, patrona. De verdad, frenamos un costadito porque saben ustedes que a nosotros nos gusta un montón hacerlo, así que frenamos acá al costadito de la ruta para poder hacerlos tranquilos. Es un clásico de nuestra vida viajera cada vez que nos vamos, que fueron los lugares que para nuestra consideración personal fueron los mejores o los más lindos, los que nos quedamos. Pueden ser por muchas cosas ese top 3. Vamos a arrancar entonces con el top 3 de lugares. Y voy a comenzar con mis 3 lugares preferidos de Perú, que tiene muchísimos lugares Perú. La verdad que fueron 3 meses de conocer lugares increíbles. En el puesto número 3 vamos a poner a Palay Punchu, que acá le dejamos una foto por todo lo que fue la subida, el lugar, los matecitos de arriba en el filo de la montaña. Increíble. En el puesto número 2 vamos a poner la mágica y atrapante y magnífica cordillera Waiwash. Un trekking de 3 días con carpa, con todo. Y los paisajes ya lo saben, ya lo vieron. Fue alucinante. Y en el puesto número 1 vamos a poner un lugar, uno no quiere caer en eso, pero la verdad, gente, es indiscutiblemente para mí el número 1, que es Machu Picchu. Fue algo increíble, un fin de semana alucinante, como vieron en nuestro capítulo. Una aventura que jamás vamos a olvidar. Aparte, era un antes y un después de nuestra aventura viajera. Ese fue mi top 3 y ahora vamos a escuchar a la patrona, que tiene altos lugares también. Y mi top 3 de lugares, amigos. En el puesto número 3 voy a poner a un sueño que cumplimos, pero lo voy a poner en un punto número 3 porque siento que Perú tiene tantos lugares hermosos que merecen esas posiciones, lugares que no son tan conocidos por el turista convencional. Así que en el puesto número 3 voy a poner Machu Picchu porque cumplimos un sueño hermoso, nos fue increíble, la pasamos de 10. En el puesto número 2 voy a poner la combinación de las torres de Villaycocha y Azulcocha, que son 2 lugares que por ahí no son muy conocidos, que están dentro de todo cerca de Lima, que la combinación de las dos fue una locura, despertarse en las torres, la laguna, ya vieron el colorazo ese hermoso que tiene, así que fue uno de mis lugares preferidos. Y en el puesto número 1 voy a poner la cordillera Waiwash por toda la experiencia que fue, la caminata, la mochila, dormir a los pies de la cordillera, acampar con melón, todo ese trekking al mirador de las 3 lagunas fue único, así que ese sería mi puesto número 1. Something out of my nightmares, sitting
what you want. With you I don't ever feel calm. Últimos metros, allá está esperando la frontera. ¡Chachán, chachán! ¡Ya estamos, Patronushka! ¡Qué alegría! Hola, buen día. Hola. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Hola. Ayúdeme con su licencia Licencia, de conducir. ¿cómo no? Usted que hizo la novela de los Reyes. Pasión de Gavilanes, soy yo. Es igual a mí, yo la cara igual. Listo, gracias. Bueno, señor. Viaje. Que tenga Gracias. lindo día. Muchas gracias. Permiso. Gracias. Y acá dejamos a la pituca y nos vamos a hacer la revisión de documentos. Y tuve que volverme porque no tienen sistema para hacer la salida de Perú acá, así que tuve que volver a un punto atrás para poder hacerla. Y ahora sí, salidita de Perú completada. Vamos rumbo a hacer ingreso a Ecuador. Y pegamos nuestra primera calco en Ecuador, acá en la frontera. Miren todas las que hay. Impresionante. Y ya salí, ahora sí, de hacer todos los trámites. Hay un par de pasos que ahora les voy a contar, pero primero la patrona tiene que hacer ella el ingreso. Yo ya hice todo. Listo. ¡Ya está, Patronushka! Nuevo sellito le pasa tarde. ¡Vamos, patron! Uno más y sumando. ¡Pichorín! Y ahora sí que ya estamos tranquilos en la pituca. Les cuento, son 4 pasos. Salida de Perú de las personas, entrada a Ecuador, después salida del vehículo de Perú y después entrada del vehículo en la aduana de Ecuador. Así que esos 4 pasos se demora un poco, pero no hay nadie y es re tranquilo y la gente es súper amable. Me contaba una señora Laura que hablé que no pasa mucha gente por acá. Ya estamos, ahora creo que tenemos que pasar por el último, a ver si nos controlan el vehículo. Y ya tenemos el ingreso oficial a Ecuador. Tenemos la revisión del vehículo, pero parece que no hay nadie, patrón. Seguimos, me parece. Seguimos, Vamos a ver, creo que sí. No hay nadie. A ver acá. A ver. Acá en el último paso. Pero hoy cuando cruzamos sí había gente. No vi yo. Yo vi un patrullero ahí frenado, pero Capaz que a esta hora ya no. se ve que no. Bueno, No hay mejor más. igual. No tenemos nada que ocultar, pero está bueno porque tenés que frenar. Ay, sí, eso por más que siempre tengas todo en regla, te pone nervioso igual. Es la realidad. ¿Quiere decir que estamos oficialmente en Ecuador, patrona? No, hay que pasar eso. Es como el mismo que estaba en la entrada, me parece. Me parece que sí. Y están por hacer una desinfección del vehículo, que esto nunca lo vimos. No. Primera vez que nos desinfectan el vehículo. Estamos acá por salir. ¡Qué loco! Sí. Primera vez. Sí, se ve que tiene esa política. Ahí lo dice, mira. Claro, ahí está. Dice Ecuador sin fusarium. Es Casi- un hongo presente en la tierra que ingresa a la planta por su raíz. Evita la absorción del agua y de nutrientes. Mira, ahí está tirando el chico eso. Ese debe tener algún producto, no debe ser agua sola, debe ser algún. No, debe tener algún Un químico, sí, algo de eso. Sí. Gracias. Y ahora sí. Estamos en Ecuador, amigos. Sumamos un país más a esta aventura. ¡Qué chulo, un país más! Un dato súper importante, no nos pidieron ningún papel de melón, así que para saber está bueno. Y bueno, ya estamos. Ya sí, estamos. bienvenidos, ya estamos. A descubrir todas cositas nuevas. Bienvenidos a Macará. Ay, Ecuador, 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 yo te vengo a ver, yo estoy muy contento. Ay, Ecuador, ¿qué nos esperará? Vamos con la patrona. Ay, Ecuador, ¿qué nos esperará? Voy con la patrona y el meloncho. Bueno, y acá dejamos la pituca porque hoy nos vamos a quedar en el restaurante
de Jimmy. Juan y Vanessa, bienvenidos al Muchas Ecuador. gracias. Y Melón. Y el melón, y el rufianazo. Hola, Melón. Gracias por recibirnos con tanto cariño. Ya empezaron a llegar la comilona. La sopita. Vamos a probar una sopita de verdura que nos recomendó Jimmy. Así que acá estamos. Acá está el rufián, quiere comer todo. Recién estamos viendo un poquito de fulbito ahí, estamos con toda la familia. Nos recibieron de 20 puntos y hablamos con un señor Luis que se fue. Estuvimos charlando un poco de fútbol, un poco de todo. Y nos trajo una chela, Jimmy. Empezamos a tomar, patrón. Hace un montón que no tomamos una. Bueno, tenemos que manejar. Es verdad, vamos a quedar acá. Entonces dijimos, bueno, ya fue. Estamos tomando una Club Latino. Por Ecuador. Por ustedes también, y por Ecuador, el nuevo país. Bueno, acá trajeron el plato principal, después la sopita. Estamos acá con el Jimmy tomando una chelita acá. Bueno, vamos a probar un poco acá los platos. No, una pinta ¿Qué es eso? terrible. No. Ya si nos dan de comer bien, ya es como que listo. 6 meses. Nos quedamos acá. Comimos una pechuguita de pollo acá. Y los patacones esos que son espectaculares. Se volvió fanática la... Acá tenemos el pescadito con la patrona que no habíamos dicho que estábamos comiendo cada uno, así que bueno, riquísimo. Miren, ya se dan cuenta, no queda casi nada. Acá estoy con el gran Jimmy, vení, que vamos a hacer la pegada oficial de la calcomanía y aprovechamos para agradecerle por todo lo que hicieron por nosotros, él y toda la familia. Gracias por recibirnos con tanto cariño. Ya sabes, Juan y Vanessa, a todos los viajeros, bienvenidos al Ecuador y aquí al restaurante La Hueca de Chivo de Jimmy Valdivieso y familia. Vamos, Gracias. vengan a comer que se come espectacular. Sí. Así que nos esperamos a todos los viajeros ahí. Ahí vamos, mirá. Y después de comer, Jimmy con su familia nos dejó quedarnos acá del otro lado de el restaurante. Miren, acá les muestro un poco. Ahí está el restaurante donde comimos nosotros, pero del otro lado. Y acá nos vamos a quedar a dormir en el día de hoy. Primera noche en Ecuador. Qué mejor que quedarse con una familia divina que nos recibió. Estuvimos charlando un montón. Estamos muy contentos de haber ingresado a un nuevo país. Comienzan las andadas de dónde dormimos hoy. Acá en Ecuador. Tendrán que quedarse para averiguar qué cosas vamos a hacer por aquí. Por lo pronto nos estamos dejando mimar por familias divinas como la de Jimmy. Y después de despedirnos de Jimmy y de su familia que nos han tratado, la verdad que las primeras impresiones de Ecuador, patrona, ¿cómo fueron? No podemos decir nada. Y encima le pedimos una bandejita de patacones para llevarnos. Vengan a verlos, vengan a comer algo, se pueden quedar, ideal para viajeros, lo vamos a dejar en Igo Overlander para que también puedan venir ustedes, pegamos nuestra calco ahí, han venido varios ya, y bueno, la verdad que te reciban de esa manera es un placer. Hermoso, la verdad. Muchísimas. Súper lindo, súper cálido. Aparte, todas las charlas que tuvimos, tomamos los mates, cafecito ecuatoriano, bueno, varias cosas, y nos hace sentir como en casa. Ya saben, ustedes hace un montón que nos vemos a nuestra familia y ellos son nuestra familia en estos días. Pero antes de cerrar, vamos a hacer algo que tenemos acá abierto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pegar el piquito de Perú. Como saben, y siempre les decimos, nosotros pegamos los piquitos una vez que nos vamos del país. O sea que ahora tocaría Perú. Después de 3 meses de aventura, te voy a dar el honor, Patronushka, de hacer la pegatina. Un paisito más. Patronushka, un paisillo más. Ecuador, como saben, es el número 7 de nuestra aventura. Acá pegamos el número 6. Se va llenando de a poquito Sudamérica. Vamos que se va llenando. Esta aventura va a seguir y nosotros nos vamos a encontrar la próxima semana para seguir descubriendo. Este nuevo país que ya nos está enamorando. Así que quédense porque ahora se vienen las aventurazas por Ecuador. Nos vemos en un nuevo capítulo de Donde Dormimos Hoy.